9:34 de la mañana, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿cuál es la fotografía? ¿No va cambiando y sobre todo va dándote la razón poco a poco en que esto, a pesar de pequeños rebotes, le tiene que hacer convencer ya directamente al inversor de que esto va para largo, ¿no? Pues sí, la verdad es que me temo que esto va para largo y lamentablemente pues no me gusta llevar la razón en este caso porque ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista financiero pues la cosa pinta nada bien, ¿no? A lo largo de la semana estamos constatando que los problemas que nos han traído hasta aquí persisten. La inflación sigue siendo muy elevada. Lo víamos ayer, el dato de empleo en Estados Unidos, o de desempleo en este caso, y de peticiones de subsidio de desempleo, y vemos cómo el mercado laboral norteamericano sigue siendo muy fuerte o estando muy fuerte, y eso a pesar de la caída del número de empleos que se están ofreciendo ahora mismo, hoy por hoy la presión salarial sigue estando ahí, sobre todo porque una gran parte del empleo cualificado no se termina de cubrir, con lo cual me temo que las voces que proceden desde el otro lado del Atlántico en cuanto a que la Reserva Federal Norteamericana tiene que seguir subiendo los tipos de interés, tiene que seguir con esa tendencia agresiva, van a tener razón. Y eso evidentemente se está dejando notar en los tipos de interés en el 10 años norteamericano o también en tramos incluso más del corto plazo, con rentabilidades muy por encima del 4%. En segundo lugar, precisamente esos tipos de interés, obviamente, pues en un contorno, en un entorno, mejor dicho, de mayor dificultad o de menores condiciones o peores condiciones financieras e incluso hasta de liquidez, evidentemente, como se han evidenciado, en este caso en el Reino Unido, en algún momento determinado, pues lógicamente esto también inquieta a los inversores, mete mucha más presión a los activos financieros y lo que hoy parece barato, a lo mejor mañana puede estar algo más barato, ¿no? Y luego están todas las tensiones geopolíticas, la guerra, la situación, lo hemos visto en el caso del Partido Comunista, el Congreso del Partido Comunista China, cómo tiene claro, muy claro cuál es su línea de actuación. Sabemos que el corto plazo para ellos pues son 5 o 10 años, nosotros sería mucho quizás más razonable desde el punto de vista occidental, pero está muy clara, es decir, ser de nuevo líder mundial. Y esto tiene muchísimas implicaciones a nivel geopolítico, incluso en el caso de Alemania, cómo Alemania se ha ido desligando de Estados Unidos en cierta manera con el tema de la dependencia energética con Rusia, cómo eso se está dinamitando precisamente por un conflicto bélico, pero también la dependencia de Alemania o la relación de Alemania con China por el tema de los semiconductores también pone muy nervioso a los norteamericanos, con lo cual el panorama geopolítico, el panorama de inflación, el panorama de tipo de interés no cambia y me temo que incluso va a más, junto con todo lo que es, insisto, con el entorno de empeoramiento de las condiciones de liquidez, algo que, si te acuerdas, José Antonio, comentábamos precisamente aquí hace 2 o 3 semanas. Por el lado menos malo, el lado positivo que quizás, podamos ver como que mantiene quizás algo de cierto sostén a los mercados financieros. Yo creo que la campaña de resultados de las compañías en estos momentos probablemente siga siendo en líneas generales mejor de lo que había descontado el mercado y eso pueda llevar a que días en los cuales haya miedo por estar fuera, haga precisamente que el mercado pueda rebotar. Pero son rebotes. Una tendencia no va a cambiar en los mercados de bolsa de tendencia bajista a tendencia alcista, mientras que veamos cómo los tipos de interés persisten en subir y subir. Con lo cual, en el corto plazo, una vez más, tengo que decir que mucha prudencia y mucha cautela, aunque es verdad que si la renta variable hoy por hoy la cosa puede empeorar, en el caso de la renta fija, sobre todo la corporativa, que también está en el ojo de un huracán, pero ya empezamos a ver grandes oportunidades a la hora de invertir. José María, acaba de decir más Adidas que, acaba de plantear un profit warning sobre sus resultados por la caída de la demanda. Y comentabas tus resultados empresariales, ¿no? Que era un poco el lugar donde asirse el inversor a que, esto más o menos puede mantenerse, pero claro, la fotografía a medio y largo plazo, Bank of America decía la semana pasada que estaría en el primer semestre una caída de en torno del 30% de los beneficios empresariales en el S&P 500. En ese entorno, ¿tiene sentido que un inversor en renta variable
esté mirando hacia los beneficios empresariales cuando el árbol le está impidiendo ver el bosque, que es que sí o sí va a tener que haber una caída de beneficios empresariales? ¿Cómo se puede preparar un inversor ante una caída de beneficios empresariales que no la está viviendo ahora, vive una pequeña ensoñación, un sueño de una noche de verano, pero que sabe que se va a despertar y que la realidad va a ser distinta, que va a empezar sobre todo en el último trimestre del año, pero que va a impactarle en el primer semestre? Bueno, llevamos mucho tiempo señalando que los beneficios empresariales se iban a deteriorar. Se hablaba esto en el segundo trimestre, incluso en el primer trimestre de este 2022, y no ha sido así. Ha mantenido un sesgo, una tendencia potente en los resultados empresariales. Es decir, muchas compañías son capaces de absorber este entorno de mayor inflación, son capaces de trasladar el aumento de precios precisamente también al consumidor, al usuario. Lo hemos visto en el caso de alguna compañía como puede ser Netflix, incluso en el sector financiero. Es decir, el aumento de la volatilidad, el aumento del trading también beneficia mucho también a la parte de la banca de inversión. O no digamos también las condiciones financieras cuando los tipos de interés son un poquito más altos y sigue habiendo un mercado potente inmobiliario, mercado de alquiler, por ejemplo, en el caso norteamericano, pues puede beneficiar a algunas compañías financieras. Con lo cual, hay empresas que sí son capaces de convivir y mejorar sus cuentas de resultados en un contexto nada sencillo, y en cambio otras, evidentemente, que lo están pasando muy mal y lo van a seguir pasando muy mal. Vamos a ver, yo creo que en el precio ya mucho de este deterioro macroeconómico ya está incluido. Es verdad que todavía puede haber una vuelta de tuerca en el caso que efectivamente los resultados de las compañías se deterioren, y por eso, insisto una semana más, que el suelo no lo hemos visto. ¿Cómo se debe de preparar? Con liquidez. Teniendo liquidez en la cartera o teniendo algún fondo de inversión que sea capaz de, invirtiendo en bolsa, con posiciones largas y cortas, sea capaz de hacerlo bien en este contexto nada fácil. Pero lo que sí que tengo muy claro es que bastaría con que la Reserva Federal, sobre todo, insisto, la Reserva Federal, en algún momento dado, no es el caso de ahora, pero a lo largo del próximo ejercicio, pivotara el mensaje y fuera más laxo, para que lo que hoy vemos muy malo, no lo vemos nada positivo, el mercado de renta variable empieza a encontrar su suelo. Pero sobre todo el mercado tiene que encontrar primero su suelo en los mercados de deuda. Insisto una semana más, hasta que no se estabilice los tipos de interés, previamente se estabilizaría la inflación, la renta variable no va a hacer suelo. Entonces, la mejor manera de prepararse, acabo de decir, liquidez. En segundo lugar, tener algún fondo de inversión que pueda hacerlo bastante bien con esas posiciones largas, cortas, sobre todo productos CTAs, que sigan tendencias que en estos momentos son muy claras. Apreciación del dólar, caídas en la renta variable, subidas de tipos de interés, sobre todo en largo plazo, sobre todo la deuda gubernamental. Ese tipo de productos lo puede hacer muy bien, lo está haciendo muy bien en el actual contexto. ¿El termómetro de esa renta fija es el techo del bono americano a 10 años? Porque cuando salió el dato de inflación americana tocó el 4 y ese movimiento de bajada fue como la chispa que hace explotar todo en el sentido alcista, pero hoy lo vemos otra vez en el 4,26, por lo que el bono a 10 años nos está marcando que no hay relajación y que por tanto la renta fija no ha llegado tampoco a ese tope que tú dices. Sí que cuando llegue el bono a 10 años a mantenerse ya estable en un punto, sí que puede ser esa chispa definitiva para el inversor que pueda proteger carteras a través de la renta fija. Sin duda alguna, sobre todo la renta fija gubernamental norteamericana de muy largo plazo, de 10 años y más. Sobre todo si se confirmara el deterioro a nivel, sobre todo inmobiliario. Vamos a ver ya algunos signos o algunos síntomas de estancamiento, más que estancamiento, de desaceleración del mercado inmobiliario, sobre todo en ventas de inmuebles, no en el caso del alquiler, que es una partida muy importante, la inflación. Si eso, y además la Reserva Federal está muy clara, o con una decisión muy clara, de intentar, de tratar de enfriar el mercado inmobiliario. El mercado laboral le va a costar más, pero el mercado inmobiliario sí que pretende, con los tipos de interés tan altos y el esfuerzo que tienen que hacer las familias precisamente para, ya sea comprar una vivienda o sea alquilar algo. Entonces, en ese sentido, está muy clara la determinación. En el momento que efectivamente el mercado, sobre todo los tipos del más largo plazo norteamericanos, empiezan a hacer cierto techo, está claro que eso se trasladará a otros tramos de curva
no solo en Estados Unidos, sino también en la parte europea. Sobre todo en la parte europea, la parte de crédito. A mí me preocupa mucho la parte del incremento del spread de crédito que ha tenido la deuda corporativa, incluso también en el caso de high yield, que en estos momentos ofrece una rentabilidad que está por encima de la que se daba en otras crisis anteriores. Y eso, si ahora mismo no lo vemos como una oportunidad, muchos inversores, es decir, para el inmediato corto plazo, yo creo que para finales de este ejercicio y principio del que viene, yo creo que va a ser realmente un sitio donde vamos a ser mucho más positivos de lo que somos ahora mismo. Os pongo un ejemplo, con un fondo de inversión. Hay un producto de la casa Credit Suisse, que es el duración 0,2 años, un producto con un vencimiento medio de cartera muy pequeño, es decir, menor a 2 años, y es un fondo que tiene una rentabilidad en estos momentos a vencimiento que supera el 6%. Y el rating, la calidad crediticia de la cartera, no está precisamente en media en el caso del high yield, está precisamente en el caso de investment, es decir, la deuda corporativa de mejor calidad. Esto nos da una idea del estrés, de la ansiedad que están sufriendo los mercados de deuda. Pero en el momento que esos mercados empiecen a estabilizar, van a ofrecer enormes oportunidades. Incluso, si me atreveré a decir, mejores que incluso que muchos mercados de renta variable. Con lo cual, si en la parte de renta variable, insisto una semana más, hay que extremar la prudencia, en el mercado de la renta fija hay cositas que merece la pena en el radar o empezar a incorporarlas. Sobre todo la parte corporativa y la parte de deuda pública se actuará de refugio, tanto el dólar como la deuda pública norteamericana, en el momento, insisto, que la parte macroeconómica empiece un poco a flaquear. Fondos de renta variable, al igual que nos has comentado hoy de Credit Suisse, ¿hay algo o mantenemos las manos fuera, como nos estás diciendo, de todo? Absolutamente de todo. No. Vamos a ver. La parte de renta variable, un par de ideas. Nosotros seguimos muy claramente manteniendo fondos que inviertan en empresas que tengan una muy buena rentabilidad por dividendo. Un claro ejemplo puede ser el WS Top Dividend. O empresas que tengan un sesgo value, pero que no sea un value solo con empresas hiperestables o que sean todo utilities, sino que también puede incluso incorporar alguna compañía de tecnología en la cartera. En ese caso, el fondo de T. Rowe, el Global Value, nos gusta mucho. Pero anteriormente también hablaba de productos con una cierta vocación de retorno absoluto de CTA. Si me permitís, os doy un par de ideas que alguna de ellas ya he comentado a lo largo del programa o de otros programas, ¿no? De otros viernes. Un caso es el de Schroeder, el Gaia Blue Trend, producto que lo hace bastante bien en el actual escenario y el que se puede prolongar en las próximas semanas. Y otro, un fondo menos conocido, que pertenece, esta casa pertenece a Generali, que es el caso del fondo Luminia Millburn Diversified. Es un producto con una cierta carcasa de hedge fund, pero con liquidez diaria. Son productos, repito, que en estos momentos están vendidos en renta variable, están cortos en renta fija, es decir, cuando suben los tipos de interés de largo plazo lo aprovechan, están largos en dólares e incluso también comprados en determinadas materias primas, tanto agrícolas como energéticas. Eso explica que estos fondos lleven rentabilidades de doble dígito, cuando la mayor parte de los mercados, ya lo veis, acumulan rentabilidades bastante negativas. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, gracias como siempre. Buen día, buen fin de semana y buen negocio. Buen negocio y buen fin de semana a todos. Cuidaros. Gracias, José María. Vamos a la clave sostenible del día de la mano de Naturgy. En Naturgy